valores, cómo funciona la sociedad, cómo está organizada, etcétera. Ahora vamos a hablar de su organización. Y la organización, puede haber muchísimas formas de organizarse, muchísimas. Sin embargo, vamos a tener dos enfoques, dos perspectivas habladas de estas dos personas que veían el número 6 o el número 9 en el piso, pero les cambian de acuerdo a su perspectiva. Y vamos a tener dos perspectivas. ¿Por qué la sociedad funciona como funciona? Y la primera perspectiva dice que funciona precisamente, que se conforma la sociedad por su funcionamiento. Es decir, para que la sociedad exista, debe haber diferentes personas que se dediquen a diferentes cosas. Y es gracias a que todas las personas se dedican a diferentes situaciones que permite que la sociedad vaya avanzando. Si todos quisiéramos ser, por ejemplo, músicos, por ejemplo, pues evidentemente no habría quien nos hiciera de comer, no habría tintorerías, no habría tiendas, no habría, ¿qué otra cosa podríamos hacer? No habría mercados, no habría, ¿sí me doy a entender? O sea, no todos podemos ser músicos, algunos sabremos que tener una tienda en la esquina, ¿no? De la casa. Ok, perfecto. Si todo el mundo quisiéramos ser tenderos, ¿no? Pues estaría padre, pero ¿quién produciría los refrescos? ¿Quién produciría las conservas? ¿Quién produciría el pan? Tiene que haber otras empresas que se dediquen a hacer todo esto. Entonces, el estructural funcionalismo desarrollado por Emil Durkheim dice que plantea que la sociedad es una estructura determinada por la función que desempeña. O sea, una sociedad no es hombres, mujeres, no es, incluso no son profesionistas u obreros, es la función que desempeñan. Porque, por ejemplo, yo soy profesionista, sí, tengo una licenciatura que es en Derecho, pero yo no me estoy desempeñando en este momento, en este preciso momento, como abogado postulante o litigante. Yo no estoy llevando ahorita un juicio, yo estoy dando una clase. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la profesión que la función que desempeño. Mi función, tener una preparación en el derecho, me permite tener una función en la sociedad de ser docente. Joshua, la lista está en un formulario que les envié en el chat, búscalo, está arriba, dice asistencia de la clase del 2 de marzo, ahí lo buscas, le das presente, ¿sale? Y si no, de todas maneras, ahorita con tu pregunta ya te pongo asistencia, no te preocupes, ¿sale? Entonces, es en la medida de su funcionamiento, ¿sale? Dice, determinada por la función que desempeña cada individuo, siendo así que al no desarrollar sus funciones propias de cada ser humano, ¿no? Se va a perder la sociedad en su estructura y en su forma, ¿sale? No basta decir soy licenciado en Derecho, necesito tener una función en la sociedad. No basta decir soy economista, necesito tener una función en la sociedad. El hecho de que tú tengas una carrera todavía no significa que tengas esa función o que sea esa la función que estás desarrollando, ¿sale? Incluso, muchachos, ustedes, a pesar de que no trabajan, cumplen una función en la sociedad. ¿Quién me quiere decir cuál es la función que cumplen ustedes cuál es la función que cumplen ustedes? Si quieren saber, adelante Cristina, tienes toda la palabra. Como estudiantes cumplimos la función de esforzarnos por ser mejores cada día para algún día ejercer un impacto mayor en la sociedad dependiendo de qué vayamos a estudiar. Claro, a ver, eso me encantó lo que acabas de decir, Cristina, y quiero hacerte otra pregunta. ¿Crees que un compañero, ¿no? Incluso tú, o sea, es una pregunta general, ¿no? Tendrán o aplicarán la función de ser estudiantes si no se meten a su clase, si no hacen los trabajos, si reprueban los exámenes? Verdaderamente no, porque estaríamos omitiendo nuestras responsabilidades. Correcto. Entonces, la función no nada más es el título que tienes. Soy estudiante. Ah, sí, ¿y verdaderamente estudias? No, ya reprobé 5 veces la materia, es más, ya me voy a salir de la prepa. Entonces no eres un estudiante como tal, no estás ejerciendo esa función. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Gracias. Esto es lo interesante del estructural funcionalista. No te critica por lo que eres, ¿no? Sino por lo que haces. ¿Cuál es tu verdadera función? Y vámonos a un ejemplo más práctico y más interesante.
Los famosos ninis, ni estudian, ni trabajan, ni no hacen nada. ¿Cuál es su función entonces en la vida? ¿O no tienen ninguna función? Sí, sí la tienen. No te preocupes, Stephanie, busca arriba un cuestionario que está, un formulario que está arriba donde das presente en la clase para que te ponga asistencia. Si no puedes hacerlo de todas maneras con tu comentario que acabas de hacer, te pongo asistencia, Stephanie. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetirlo. ¿Cumplirán una función? Pues no parece que no cumplen una función. Sin embargo, también dentro del estructural funcionalismo refiere que sí cumplen una función, quizá no la adecuada. Vuelvo a insistir, yo soy estudiante, ok, y si estudias en verdad, no estudio, me da flojera y no, más ya reprobé la preparatoria incluso, ¿no? Entonces no estás realizando esa función, pero podrás realizar otra función, claro, ¿sale? Claro que tienes otra función. Oiga, maestro, pero si es ni estudia ni trabaja, pero cumple otra función. Quizá no la de una persona cotidiana, pero cumple otra función. ¿Sale? ¿Qué función cumpliría un nini, por ejemplo? Adelante, Cristina, tienes uso de la palabra. ¿Podría ser fungir como ejemplo para los demás y no seguir su camino? Podría ser, claro. ¿Por qué no? Ahora, para ti, ¿qué es un nini? Pon un ejemplo de un nini. Sería una persona perezosa que no se esfuerce en ningún ámbito y que dependa de todos a su alrededor. Claro. ¿Cómo crees que será su situación económica de este nini? Sería mala. Mala, ¿no? Por lo regular. Y si yo te dijera que los hijos de ricos empresarios también son ninis, Bueno, es que esas personas creen que al sus padres tener dinero, ellos algún día van a ser iguales, simplemente porque sí. y no hacen nada, ni estudian, ni trabajan, pero ¿qué sí hacen esos ninis? ¿Qué crees que sí hagan? No lo sé, tal vez ejerzan su libertad. Podría ser. ¿De qué forma? A ver, voy a dar el uso de la palabra Esmeralda. Piénsale, Cristina. De todas maneras, vas por muy buen camino. Adelante, Esmeralda. Podría ser que, ahora sí que, como usted puso el ejemplo de las personas, bueno, los hijos de ricos, podría decir que lo que hacen es consumir productos más que nada, y esa sería una de sus funciones en la sociedad, seguir consumiendo productos, aunque ellos no aporten con otra cosa como con dinero o con un trabajo o ayudando así, pero sí con los productos que consumen de otras compañías o de las personas que trabajan en esas compañías. Correcto, son consumidores asiduos. Claro que es una función ser consumidor. Y déjenme decirles que los ninis que decimos que no tienen dinero, obviamente, sí me queda claro, también son consumidores, porque ¿qué hacen? Se la pasan viendo la tele, pero no creo que vean tele abierta. Le dicen a sus papás, oye, ¿sabes qué, papá? Aunque tengan 30 años, ¿no? Oye, papá, págame Disney más, no sos malo, ándale, ándale, ándale. ¿No? Y el papá que es consentidor, que es permisivo, que permite precisamente que ellos no cumplan ningún trabajo, ¿no? Pues le va a decir, bueno, hijo, está bien, nada más porque, pero te pone las pilas y te pones a trabajar y, sí, después, papá, órale, pues, sale, va, ¿no? Entonces están consumiendo, otro es el que paga, pero están consumiendo, claro que sí, y comen diario. ¿Estamos? O sea, esto es lo interesante de lo que dice Emily Durkheim. Todos tenemos una función en la sociedad. Es como los parásitos, compañeros. Los parásitos, dice uno, ¿y eso es para qué funcionan o cómo funcionan? Cumplen una función para la naturaleza. ¿Cómo se llaman estos, las abejas que son los haraganes, ¿no? Se llaman haraganes, no tienen otro nombre, ¿no? ¿Me ibas a decir algo? Consumen papitas, dice Cristina, exacto. ¿Cómo se llaman las abejas que son flojas? ¿Sí se llaman haraganas? No, tienen otro nombre, ¿no? ¿Alguien lo recuerda? ¿O sí es haragán? Tiene otro nombre la abeja que no,
poliniza, que no hace miel? ¿Alguien recuerda? Zánganos, ¿no? Los famosos zánganos. Pues aunque no lo crean, los zánganos tienen una función en la naturaleza de las abejas. Resulta ser, muchachos, que el zángano, las abejas salen, llegan a las flores, polinizan, o sea, agarran todo el polen que pueden, se lo traen al nido, en realidad a la colmena, crean miel. ¿Hasta ahí vamos bien? Vuelven a salir, llegan con las flores, regresan, hacen miel. Salen siempre. Y los zánganos no. Tú ves al zángano que anda de un lado para el otro, volando y anda viajando y conociendo los alrededores. Y no poliniza, no crea miel, anda de flojo, ¿no? Y tú dices, ¿qué función puede tener un zángano? Ninguna, no, sí tiene una función. Resulta ser que cuando las abejas trabajadoras regresan a donde estaban las flores y deja de haber flores por el invierno, por la sequía, porque ya no funcionan esas flores, se regresan a la colmena, ¿no? Y empiezan a perder calor, se quedan inmóviles, no hacen el zumbido, y empiezan a perder calor, hasta que mueren las abejas, porque ya no pueden seguir polinizando, porque ya no hay flores. Fíjense qué interesante es esto. El zángano que no trabaja, que anda de un lado para otro, obviamente en esa flojera de andar de un lado para otro, ¿qué creen? Puede saber dónde hay más flores. Y entonces cuando observa que sus abejitas trabajadoras, sus cuates que sí se ponen a chambear, se empiezan a quedar estáticos y enfriar, sabe el zángano que se va a morir. Bueno, sabe es un decir, ¿eh? Sabe el zángano que se van a morir, ¿qué hace? Empieza a zumbar el zángano y hace movimientos con su cola, haciéndoles mención a las otras abejas trabajadoras donde hay flores que pueden seguir polinizando. Fíjense, hasta el zángano que parece que no tiene ninguna función, sí tiene una función en la naturaleza, que es avisarles donde hay más flores a las abejitas trabajadoras. Entonces, todos tenemos una función, aún sea la de un zángano, de acuerdo a Emil Durkheim. Y así se conforma la sociedad. Oiga, maestro, entonces, ¿quiere decir que necesitamos tener zánganos para que funcione? Sí. Imagínate, yo estoy seguro que alguno de ustedes quiere ser diseñador de juegos, ¿sí o no? ¿No les gustaría crear un juego, un videojuego? Ahora, ese videojuego, ¿quién lo va a jugar? ¿Quién va a ser tu primer cliente? ¿El empresario que no tiene tiempo para jugar? No. ¿El papá que ni siquiera juega con los videojuegos? No. Son los zánganos. Digo, sin ofender a nadie, claro está. Nada más estoy dando un ejemplo. Tu mayor cliente es el zángano. Oiga, maestro, pero yo sí me pongo a jugar, sí, pero tú estás estudiando, tienes tareas. ¿Cuánto juegas? 1, 2 horas, exagerado al día. Si tú eres el que produces este videojuego, no te enojes, Fabián, no te pongas triste. Si tú eres el que produce el videojuego, ¿no te gustaría que estuvieran en línea, ¿no? Jugando tus clientes todo el día? Pero para que una persona juegue todo el día, o tiene mucha lana, o es un nini. Entonces tus verdaderos clientes son los ninis. Exacto, Brian, hay que ofrecer una necesidad. Y una necesidad para los ninis son los videojuegos. No la única, pero sí es una de ellas. Entonces, volvemos a lo mismo. Todos cumplimos una función. Todos. Oiga, maestro, yo supe de una persona, esto se los platico yo, pero lo estoy haciendo como si ustedes me lo dijeran. No, ahí está grabado, después se lo pones, María Fernanda. Es un ejemplo. Nada más. Todos cumplimos una función, todos. Entonces, es parte fundamental. Si no, no existirían los videojuegos. O sea, muchos nos quejamos del Facebook, del Instagram, ¿no? Es que, ¿cómo es posible que te la pasas? Pues sí, pero si no, no existirían. Si no hubiera el ocio, no existirían este tipo de redes sociales y demás, ¿no? O sea, es parte fundamental del ser humano, ¿no? No estoy diciendo con esto que todos nos dedicamos a lo mismo. No, precisamente ese es el estructural funcionalismo. Todos tenemos una función completamente diferente o podemos tener una función completamente diferente. Nada más es cuestión de analizarlo, checarlo y voilà. ¿Vale? Entonces,
Bueno, vámonos con la última. Dice Karl Marx. No. La sociedad existe, lo voy a decir desde otro punto desde otra forma de vista, o punto de vista, pero quiero que se enganchen en el materialismo histórico. Dice Carlos Marx, no. La sociedad subsiste y quizás sí tenga funciones y demás, pero se conforma gracias a que el ser humano es ambicioso. ¿Cómo ambicioso? Sí, siempre deseamos lo que el otro tiene y yo no tengo. Así es el ser humano, ambicioso. Y ese es el materialismo histórico. Es decir, siempre va a haber una lucha de clases. Siempre va a haber una persona que esté abajo y una persona que esté arriba. Y la persona que está abajo siempre va a querer ser la persona de arriba. Siempre. Eso es lo que nos dice el materialismo histórico. Y es gracias a eso que existe la sociedad. Y muchos me dirán, no, maestro, ¿cómo cree? Por si Carlos Slim no se quiere comparar con alguien, ¿no? Sí. Claro que sí. Carlos Slim a lo mejor se compara con los Rockefeller, por ejemplo, y diría, wow, ¿no? Y a lo mejor los Rockefeller se comparan incluso con Carlos Slim, por poner un ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor consideran que tiene algo más, no tanto de dinero, pero sí algo más que ellos no tienen. En pocas palabras, el hombre siempre ha sido ambicioso, y en pocas palabras, el querer ser más que los demás nos da como propósito la existencia de una sociedad. El querer ser más que los demás. Y Karl Marx lo disfraza, bueno, no disfraza, lo manifiesta como la lucha entre clases. ¿Sale? Me queda claro que socialmente hablando, desde el estructural funcionalista, debe haber un chofer y debe haber una empresaria, por ejemplo. Pero desde el materialismo histórico dice, debe haber un chofer porque vas a ambicionar o ambiciar, no ambicionar, a la empresaria. ¿Sale? Va a bueno, va a querer ser como la empresaria y por eso él está trabajando. Piénsenlo, ¿por qué trabajamos? Para ganar más, ¿no? O sea, queremos siempre o estamos luchando siempre por tener una clase mejor. Siempre. ¿Sale? Aunque bueno, yo conozco a muchas personas que dicen, no, yo con que gane mis sueldos, yo no quiero tener mucho dinero. Entre más dinero tienes, más problemas tienes, hay más delincuencia. Es válido, pero de acuerdo a lo que nos planteaba Karl Marx, decía que las sociedades subsisten o existen gracias a esta lucha de clase. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí en el estructural y el marxismo o material histórico? O materialismo histórico, perdón. Todo bien, profe. Excelente. Nada más dato curioso, ¿por qué se llama materialismo histórico? Porque si se dan cuenta es muy romántico la palabra estructural funcionalista. Ay, yo cumplo una función en esta sociedad, pero no haces nada. Esa es mi función, no hacer nada. ¿No? Es muy romántico. Entonces, si nos vamos a la parte más, dejamos la parte idealista y nos volvemos a lo más material, a lo que puedo ver, tocar, palpar, pues más bien siempre estoy ambicionando algo más, ¿no? Seamos honestos, van a estudiar, van a terminar una carrera para trabajar. ¿Y para qué quieres trabajar? Es que quiero mejorar la sociedad. No. A lo mejor sí es tu primer ideal mejorar la sociedad, pero vas a darte cuenta que al final del día quieres trabajar porque necesitas dinero. Materialismo, ¿sale? E histórico porque siempre ha sido así. Siempre el ser humano ha buscado o ha ambicionado lo que los demás tienen. Pero es gracias a esta ambición, que hemos llegado hasta donde hemos llegado, ¿no? Si nada más existiera un tipo de computadora, por ejemplo, el sistema Windows no tendría por qué mejorarse, ¿ya? Sería monocromático, tendría nada más para escribir un solo tipo de letra, etcétera. Pero es gracias a que existen otros programas como Office, que son libres, es gracias a que existen otros sistemas operativos como iOS o de Apple, o etcétera, es que se va perfeccionando y va sacando nuevas cosas y va sacando nuevas cosas. Ya, entonces solamente la ambición de ser mejor, la ambición de ganar más, la ambición de ser superior es lo que hace crecer al ser humano y construir una sociedad.
Dice, buenos días, me voy integrando a la clase debido a que mi computadora estaba fallando. Ya pasé lista, Axel. En realidad no pasé lista, les dejé un formulario para que ustedes pasaran lista. Búscalo arriba en el chat, búscalo hasta arriba. Vas a encontrar ahí un formulario que dice asistencia del 2 de marzo. Le das presente y eso sería todo. Si no, de todas formas, con el comentario que me hiciste, ya te estoy pasando asistencia, ¿vale? Bueno, no te estoy pasando ahorita, te voy a pasar en un rato más, bajo el chat y ya checo quién estuvo y quién no estuvo. Entonces, esa es la diferencia entre materialismo histórico y estructural funcionalista. Ahora, la sociedad se puede segregar por grupos, por categorías o por agregados estadísticos, ¿sale? ¿Qué es un grupo? Es el conjunto de personas que comparten gustos, intereses, normas, valores, sanciones, expectativas, pero principalmente objetivos que están en constante interacción, ¿sale? En pocas palabras, ¿qué es un grupo social? Por ejemplo, su salón de clase. ¿Comparten un objetivo en específico? Sí. Pasar su materia de introducción al estudio de introducción a las ciencias sociales, perdónenme. ¿Sale? ¿Tienen ese objetivo? Sí, claro. ¿Y están en constante interacción? Por supuesto. No dudo que deben de tener a lo mejor un grupo de WhatsApp y que comenten algunos aspectos de la clase. No dudo que en algún momento se compartan información. No dudo, esa interacción se da gracias a que son un grupo social. Si ustedes tienen algún amigo que está en igual estudiando introducción, pero en otro salón de clase, no va a haber esa interacción, por lo menos de la materia. Porque aunque le platiquen o le pregunten a su compañero del otro salón, no son las mismas clases que le dan a él que les doy a ustedes. Son los mismos temas, sí, pero no es el mismo enfoque, no es el mismo contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que te hace grupo social? Los mismos objetivos. Ahora mi pregunta es, ¿la familia en este sentido será un grupo social? ¿Tu familia en concreto será un grupo social? Sí. Claro que sí, efectivamente. ¿Tienen un objetivo en común? Sí. Tan tienen un objetivo en común que cuando salen de paseo salen todos, ¿no? Bueno, salvo que a lo mejor tengan alguna responsabilidad, pero si no tienen el mismo objetivo, ¿no? Y están en constante interacción, pues ¿qué más interacción hay de que en la mañana te levantas y dices buenos días, no están desayunando juntos, tengo clase, ya me voy y de repente te tocan la puerta o te dicen, hey, oye, ¿te acuerdas de esto? Estoy en clase, ¿no? O sea, hay una interacción y tienen un objetivo en común, ser felices, vivir en armonía, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la familia es un grupo social, ¿vale? Creo que me pasé, aquí está. Categoría. Es el conjunto de personas que tienen el mismo estatus o rol. Pero ojo, muchachos, como no estamos hablando del mismo objetivo, no necesariamente se tienen que conocer. La categoría es más que nada como, por ejemplo, le llaman gremio. No sé si han escuchado esta palabra, que es el gremio. ¿Alguien sabe qué es un gremio? Como un conjunto de personas para un mismo fin, ¿no? O con una misma idea, idealización sobre algo. Pero si tienen el mismo fin o idea, ¿no sería entonces el mismo objetivo? Bueno, ¿No sí. crees, Manuel? Sí. Entonces no es tanto la misma idea, sino que cumplen la misma función. ¿Sale? ¿Tú qué función? Ya lo dijo Cristina, pero quiero repetir que tú me la repitas. ¿Cuál es la función que tú tienes en este momento, Emanuel? Ser un estudiante. Estudiante. ¿Sabías que en Monterrey hay otro estudiante que está estudiando que está cursando la preparatoria? Es que estudiante que está estudiando la preparatoria. ¿Lo sabías? ¿Y se llama Ernesto? No. No necesariamente, pero los dos cumplen la misma función. Quiere decir que están en el mismo gremio o en la misma categoría. ¿Cuántos estudiantes de preparatoria crees que haya en México nada más? No en la ciudad, en todo el país.
Ponle un número. Miles o hasta millones. Yo creo que hasta millones. Yo también comparto la idea de millones, ¿no? Ponle 1,000,000, para no ser tan exagerado. Yo creo que 1,000,000 están estudiando la prepa. No necesariamente lo conoces, por lo tanto, no necesariamente compartes el mismo objetivo, pero sí compartes la misma función o el rol social y eso te da el mismo estatus. Esa es una categoría. ¿Sale? Ahora, categoría y grupo social pueden converger o pueden estar en el mismo grado. Claro. ¿A qué me refiero? Ustedes como grupo de introducción a las ciencias sociales, se me olvidó su número de grupo, pero bueno, en la materia del maestro Juan Manuel Ávila Escorcia, ¿son un grupo social? Sí, porque cumplimos un mismo fin u objetivo. Pero a la vez también son una misma categoría ustedes porque son estudiantes. Su rol es estudiar. Ah, gracias. PR02EE, ¿no? EE. ¿Son un grupo social el PR02EE? Sí son un grupo social, tienen el mismo ideal, tenemos los mismos objetivos, vamos por el mismo temario, estamos explicando, tenemos un grupo social, nosotros sí, pero también a su vez somos una categoría, bueno, ustedes son una categoría, que son estudiantes de preparatoria. ¿Sale? Entonces, no olvidar las categorías con el grupo social. Y se pueden mezclar, por supuesto, pero son diferentes. Adelante, Cristina. Entonces podría diferenciar una categoría de un grupo social porque en una categoría las personas no tienen que convivir necesariamente. Exacto, no hay una interacción. Muy bien. Sí, necesariamente. Lo dijiste muy claramente. Necesariamente no tienen por qué convivir. No. Simplemente es una categoría. Nada más. Ok, profe, gracias. No, gracias a ti. Por decirlo, podríamos hablar de la categoría del sexo, es decir, hombres y mujeres. Sí. O podemos hablar de edades, niños, adolescentes, adultos mayores. También son categorías. No necesariamente, como lo dijo Cristina muy claramente, necesariamente tienen que convivir. Simplemente el INEGI te dice cuántos niños hay, cuántos adolescentes hay, cuántos adultos hay, cuántos adultos mayores hay. Adelante, Cristina. Y una categoría tampoco tiene que compartir los mismos objetivos, ¿verdad? Correcto. No necesariamente, no obligadamente. Es más, ni siquiera le preocupa si tienen unos objetivos. Correcto. ¿Vale? Entonces ya vimos grupo social y categorías. Ahora vámonos a los agregados estadísticos. Dice, son los conformados por personas que aún sin su voluntad tienen un interés u objetivo en común. Fíjense, es como una mezcla entre grupo social y categoría. Y se presentan de manera temporal. Voy a poner un ejemplo. Resulta ser de que Cristina y estoy leyendo aquí los nombres, no estoy seleccionando por ninguna situación más que por los nombres. ¿Cuánto? Cristina, Axel, Fernanda, bueno, nada más alcanzo a ver a ellos tres. ¿Son alumnos de Unitec? Sí, pero no se pusieron de acuerdo, no saben, no nada, y dicen, voy a ir al centro histórico, ¿no? Y de repente en el centro histórico empiezan a regalar plumas. Y entonces dicen, para que les regalen las plumas se van a formar aquí. Y se empiezan a formar todos, ¿no? Obviamente Cristina, Fernanda, Axel, pues su grupo social es el grupo PR02EE, que tienen un mismo fin, que interactúan entre ellos, etc. ¿Son la misma categoría? Sí, porque son estudiantes de preparatoria, ¿sale? Pero al momento de que coinciden en el centro histórico y están formados, o sea, tienen un interés en común, aunque ni se conozcan, pero tienen un interés en común de que les regalen una pluma, en ese momento se vuelven un agregado estadístico. No es lo mismo tener un interés de terminar la prepa y te inscribes, van a un grupo, a tener un interés y que coincidas en ese momento con varias personas. Eso se llama agregado estadístico. Sí, coincidimos en este interés mutuo, sí, pero ni siquiera nos conocemos, ni siquiera sabemos quiénes somos, ni nos pusimos de acuerdo, simplemente por coincidencia llegamos. Ese es un agregado estadístico.
No sé si queda claro cómo funciona el agregado estadístico comparándolo con la categoría y comparándolo con el grupo social. Adelante, Cristina, adelante. Entonces, su diferencia con los otros dos apartados radica en que no es necesariamente intencional. Exacto. Me gusta tu palabra, ¿sí? No es intencional. Cuando tú te inscribiste a la preparatoria tenías la intención, bueno, a lo mejor no tú, pero sí tus papás, de que terminara la prepa, ¿verdad? Sí. Entonces es grupo social. Y acá no. Acá resulta ser de que ibas al centro, pues a lo mejor tu única intención era salir de tu casa porque con la pandemia pues estamos ya mucho tiempo encerrados, pero coincidiste y hoy tienes un interés de estar ahí. Con los que coincidiste por este interés, se daría un agregado estadístico. Ok, profe, gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Ahora, ¿este agregado estadístico nos puede crear un grupo social? Sí. ¿Quién me dice cómo funcionaría esto? ¿Cómo sería esto? Un agregado estadístico, coincidiste con varias personas, ¿puede ser un grupo social? Sí. ¿De qué forma? ¿Cómo un agregado te puede llevar a un grupo? A ver, Cristina, dame el ejemplo, por favor. Podría ser que una vez agrupadas las personas, aunque no se conozcan, con el paso del tiempo empiecen a convivir y eso evolucione en un grupo social. Claro, ¿no? Tú estás formado porque dijeron, vamos a regalar plumas, y ves la pluma y dices, está padre, me voy a formar, ¿no? Al fin no tengo nada que hacer y no quiero regresar a mi casa. Y ya estás formado y de repente, a tu sana distancia, evidentemente, la persona de adelante o la de atrás, ¿no? Te dice, oye, ¿te gustó la pluma? ¿Tú ya la viste? Y tú le dices, sí, ya la vi, está padre, ¿no? ¿Qué crees que yo no la he visto? A ver, descríbemela, ¿no? Y empiezan a platicar de la pluma, y empiezan a platicar, y empiezan a ver que tienen los mismos gustos, y ¿qué creen? Surge una amistad, ¿no? Y se intercambian teléfonos, y entonces ya no fue nada más el agregado estadístico, ahora se conforma un grupo social que se va a llamar amigos del centro histórico, ¿no? Y porque además no nada más al de enfrente, sino también el de atrás y el de al lado, y empiezan a platicar y empiezan a decir, oye, ¿cómo te fue con la pandemia? Y no, está bien difícil, bla, bla, bla. Se fue, y vamos a hacer un grupo, sí, cualquier cosa, y si vuelven a regalar plumas, yo les aviso, y sí, bla, bla, ¿no? Después de ser un agregado estadístico, ¿se puede conformar un grupo social? Sí. Incluso, por ejemplo, ¿no? En mi caso concreto, a nosotros nos asignan ahora sí que nos dan las asignaturas, y me dijeron, ¿no? Oye, ¿sabes qué, Juan? Vas a dar clases al grupo PR02EE, ¿no? En el primer segundo de mi primer clase son agregados estadísticos porque ni los conozco, ni los entiendo, ni sé qué es lo que pretenden. Cuando voy empezando a dar mis clases y veo que todos están participando, que les interesa la clase, que hacen sus tareas y demás, entonces se forma este grupo social porque tenemos el mismo interés y tenemos una interacción. De ser un agregado estadístico, de decir, tienes 50 alumnos, a ser un grupo social que ya tienen un objetivo en común. Es bien interesante, ¿sale? De ahí parte todo el grupo de los agregados estadísticos, ¿vale? Creo que quedó claro las tres formas o los tres elementos que la sociedad tiene, ¿no? Grupo social, categoría y agregado estadístico, ¿ok? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Excelente. Ahora nos vamos a agregar, no agregar, nos vamos a regresar a los grupos sociales, ¿vale? Los grupos sociales los podemos dividir en dos. ¿Cuáles son estos dos? Los primarios y los secundarios. Los grupos sociales primarios son los básicos, los que en donde prácticamente naces.
En este caso, evidentemente, es la familia. Los grupos sociales secundarios es donde te desarrollas normalmente. Tu grupo social secundario es la escuela. Tu grupo social secundario, si practicas algún deporte, es precisamente cuando vas a tus clases de ese deporte. Si practicas karate, tienes un grupo de amigos de karate, por ejemplo, que es tu grupo secundario. Así como tu grupo de amigos de la preparatoria es otro grupo secundario. ¿Sale? Maestro, pero también yo me dedico no nada más al karate, me dedico a la filantropía, y los fines de semana me voy con mis amigos y ayudamos o regalamos colchas, ¿no? Ah, bueno, pues entonces ese otro grupo es otro grupo secundario, ¿sale? Dentro de estos grupos secundarios se dan 3 tipos de grupos, que son las asociaciones, los grupos étnicos y las clases sociales. Es decir, muchachos, no significa que todos los grupos secundarios sean asociaciones, grupos étnicos o clases sociales. No, no, no. Significa que los grupos secundarios surgen por las asociaciones, surgen por los grupos étnicos o surgen por la clase social. ¿Qué son las asociaciones? Pues grupos con un mismo fin determinado. Por ejemplo, les acabo de decir, si yo voy a la escuela, es una asociación porque tenemos un fin, terminar la preparatoria. Si yo voy a karate, es una asociación porque tenemos un fin, aprender karate o aprender a defendernos. Si yo hago la filantropía y tengo un grupo para ayudar a las personas más desprotegidas, es una asociación, sí, porque tienen un fin en común. Esa es una asociación que crea a un grupo secundario. ¿Sale? Las etnias crean grupos secundarios, sí, porque por su dialecto, por sus costumbres, se segregan o los segregamos del común de la sociedad. Lo explico de otra forma, muchachos. Ok, Valeria, busca en el chat hasta arriba una forma donde dice asistencia del día de hoy, 2 de marzo del 2021, ¿sale? Y dale en el voto presente y ya con eso te paso asistencia. De todas formas, te comento que con tu comentario ya te voy a poner asistencia más adelante, si no puedes hacerlo en el formulario que te dije. ¿Sale? Pero ya, no te preocupes por eso. ¿Va? Ok. Entonces, fíjense, las etnias se segregan o las segregamos. Daniel, tengo otra clase después de esta. Voy a tratar de cortar esta, bueno, no cortar, sino de dar unos 5 o 10 minutos. Y en ese inter, si gustas, platicamos, Daniel, ¿va? Pero tengo otra clase, entonces no me puedo enfrascar mucho, pero con todo gusto, para eso estoy. Nada más, termino la clase, voy a terminar unos 5 o 10 minutos antes y ya con todo gusto podemos platicar, Daniel, ¿va? Otro grupo social que no debemos perder de vista es el grupo étnico. Nosotros segregamos a estas personas, sí, por su lenguaje principalmente o sus costumbres. Es decir, muchachos, si yo tengo un grupo de amigos, veámoslo de una parte, desde una forma, perdón, muy fría. No quiero ofender absolutamente a nadie, pero así actuamos en la sociedad. O sea, no nos engañemos. Eso es lo que quiero comentarles. Si yo llego a la escuela y veo un compañero, imaginemos que ya estamos en forma presencial, y veo un compañero que está vestido de una forma, pues de una etnia, de un grupo étnico, pues a lo mejor le voy a hablar, pero no creo que coincidamos en nuestros intereses y vamos a estar chocando. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes usos y costumbres, porque tenemos incluso diferente lenguaje. Me queda claro que a lo mejor esta persona, si estuviera en el salón de clases, va a hablar igual que nosotros, o sea, castellano. Pero muy probablemente, si está con sus familiares, va a hablar una lengua, un dialecto, purepecha, tarahumara, zapoteca, náhuatl, ¿no? O sea, puede hablar de otra forma. Y eso nos va a dividir, nos va a hacer diferentes. Pero también lo que nos hace diferentes permite a las personas, por ejemplo, que hablan náhuatl, formar un grupo muy consolidado, un grupo secundario social muy consolidado. Porque es gracias a los usos y las costumbres que se crearían este tipo de grupos.
¿sale? Por eso también, no nada más es una asociación que tenga un mismo fin, sino también al tener diferentes características, crea un grupo secundario diverso, ¿sale? Y por último, las clases sociales. Nos guste o no nos guste, el hecho de que una persona tenga dinero y otra no, hace diferentes tipos de grupos. Déjenme platicarles mi experiencia. En la universidad, yo salgo de la universidad, una universidad de paga, pero siempre tuve beca. Cuando salgo de esta preparatoria, me metí con la universidad primero. Salgo de esta preparatoria que es de paga, pero tuve beca del 100%, ¿no? En esos tiempos se permitían las becas del 100%, o la SEP obligaba a este tipo de empresas a dar becas del 100%, y ahorita les explico si gustan por qué ya no dan becas del 100%. Entonces, cuando los obligaban, yo tenía beca del 100%. Toda mi preparatoria la pasé con mi beca del 100%. Cuando terminó mi preparatoria, dije, no puedo perder mi beca, o sea, tengo que seguir estudiando con una beca, pero, pues si puedo estudiar en cualquier escuela con mi beca del 100%, ya no voy a pagar nada, pues me voy a ir a una de las mejores escuelas, ¿no? Y para mí, no estoy diciendo que para todos, una de las mejores escuelas era el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Llegué con beca al Tecnológico de Monterrey, hice mi examen, pasé bien mi examen, etcétera. Llegué con beca al Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, no sé si lo conozcan, están por Xochimilco. Está precioso el lugar, que por cierto con el terremoto se cayeron los puentes, muchos lo conocieron de ahí, porque entre cada edificio había puentes, o sea, tú estabas en el segundo nivel y querías ir al otro edificio, en lugar de bajar y subir, pasabas por el puente plácidamente. Pues como el puente que tenemos ahí en Onitec, igualito, igualito. Ya ven que está en el segundo nivel, pasas de un lado, de un edificio al otro, es mucho más sencillo que bajar y subir otra vez, ¿no? Entonces, así funcionaban los puentes, o funcionan, no sé si todos los tengan, ¿no? Otro dato interesante que me gustaba muchísimo es de que había un tipo jardín y había un ajedrez, y por decir el rey era mucho más alto que yo, ¿no? O sea, eran las piezas grandes con rueditas y tú las movías con las rueditas, ¿no? Y te ponías a jugar ajedrez ahí, ¿no? Muy padre el lugar. Clases sociales, es lo que quiero comentarles. Cuando llego a esta institución, inmediatamente nos segregaron a 3 compañeros, por lo menos, a 3 compañeros que íbamos a esta escuela. ¿Por qué nos segregaron, muchachos? Porque no teníamos tema de conversación con ellos. Así de sencillo. O sea, llegamos y el primer punto es, ¿dónde saliste de vacaciones? Y yo, no tuve vacaciones. Ok. Se voltearon y le preguntaron, ¿dónde saliste de vacaciones? No, yo me fui a Europa, estuve un mes, estuvo padrísimo, porque además conocí a gente y ya empecé a hablar el italiano y bla, y se queda así como que, pues yo no, ¿no? O sea, no hay tema de conversación, muchachos. De repente en una ocasión me dicen, oye, te invito a una fiesta. Sí, claro. Te doy la dirección. Órale, va, ¿no? Y entonces mi pregunta fue, ¿cuál es el transporte que me lleva, no? Y se me quedó viendo, es como que, ¿qué? Sí, ¿cuál es el transporte que me llevan? En ese tiempo no había Waze, pero pues si hubiera habido Waze me hubiera dicho, pues pon el Waze y llegas a mi domicilio, ¿no? Porque todos traían carro. Bueno, no todos, pero el 90% traía carro, ¿no? O lo llevaban, ¿no? Sus papás, me imagino, no sé, no desconozco, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo llego? Me dijo, no, te vas por aquí, bla, bla, bla. No, pero ¿qué transporte me lleva, no? Y así como que, ¿transporte? Y me dice, nunca me he ido en transporte a mi casa, no sé. Y yo dije, ¿para qué le pregunté, no? Pues no, o sea, no vivimos el mismo momento, no tenemos materia de conversación. En otra ocasión llego a la cafetería, ¿no? Y no llevaba desayuno, y empiezo a ver los precios y dije, en la torre, o me compro un refresco, o me compro una torta, o no me compro nada, no, mejor no me compro nada, ¿no? Entonces me salí del campus y llegué a un puesto de tortas, me compré una torta y un refresco sin problema y ya me regresé a mi campus, ¿no? Y dije, ya alarmé, ya sé cómo voy a hacerle, ¿no? Pero pues entre más vas pasando el tiempo y tienes amigos, pues dicen, pues vámonos a la cafetería y platicamos, ¿no? Yo me voy a la cafetería, llego y, pues, ¿qué quieres, no? Pues un café, ¿no? Y ahí me dan el café, pues es tanto, ¿no? No me acuerdo, pero hagan de cuenta ahorita en este momento, son 50 pesos, ¿no? Y yo digo, uy, pero con eso iba a desayunar, con mis 50 pesos me salía
Me compraba mi torta de 30 pesos, mi refresco de 10 pesos, y ya desayuné y me sobraban 10 pesos, ¿no? Y entonces, por estar conviviendo, pues un café, 50 pesos, ya no tenía dinero, ¿no? ¿Qué hice para la próxima vez? Pues ya no fui. Hoy vamos a la cafetería, híjole, no puedo, tengo que ir a ver a la biblioteca a ver un tema, ¿no? Y ya no iba. Yo me segregué. La clase social sí afecta, muchachos. Al final del día, ¿quiénes fueron mis amigos? Nada más dos muchachos. Uno era de mi clase social, nada más que su abuelita tenía lana, y le dijo la abuelita al papá, que era su hijo, le dijo, ¿sabes qué? Yo le pago el ITESM, pero déjalo vivir conmigo. Pero pues este chavo siempre vivió, digamos, no en la pobreza, pero sí vivió en una austeridad. Entonces era muy austero, era muy tranquilo, no pedía de más, no era como los otros chavos, aunque obviamente su abuelita sí le pudo haber dado, incluso creo que al final sí le dio un coche, no me acuerdo. Entonces, no. Y otro compañero que la verdad sí tenía dinero él, pero lo que pasa es de que su papá trabajaba, bueno, era dueño de no sé cuántas bodegas en la central de abastos, y el problema de él es de que se iba muy temprano a ayudarle a su papá. Y como vendían verdura, pues siempre llegaba oliendo a verdura, ¿no? Entonces lo segregaron porque decían que era verdulero, porque pues no leía bien, pero la verdad es que él sí tenía dinero, ¿no? Pues ellos fueron mis dos mejores amigos. ¿Qué quiero darles a entender? Que esto creó un grupo social diferente. Las clases sociales hacen grupos sociales diferentes. Y a lo mejor ustedes ya lo han vivido, no lo sé, pero también ustedes tienen una clase social diferente a un muchacho que estudia a lo mejor la preparatoria en el CCH, por ejemplo, ¿no? Y me decía, ay maestro, no es cierto, yo tengo amigos que estudian en el CCH, son mis amigos. Sí, estoy de acuerdo, pero no todos son iguales, muchachos. No todos. Les comparto también otra anécdota. Yo hace 3 años estuve viviendo en un pueblo, vivimos ahí hace aproximadamente 4 años, en ese pueblo. Y entonces estos muchachos del pueblo se vinieron a la ciudad a estudiar la preparatoria, curiosamente, y se vinieron la mayoría a CCH, a Poli, o sea, la vocacional, etcétera, porque obviamente son personas de bajos recursos, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Llega un momento en que no puedes convivir con ellos. ¿Por qué? Porque obviamente nada más vienen, estudian y se regresan al pueblo. Y son 2 horas de camino, entonces quiere decir que no se pueden quedar a convivir, no se pueden. Entonces, sí la clase social sí está dividida, ¿sale? Y sí genera diferentes grupos sociales. Nos guste o no nos guste, sí genera diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces, sí queda claro cómo los grupos sociales se dividen por asociaciones, por grupos étnicos y por clase social, chicos. Adelante, Cristina, tienes uso de la palabra. Profe, entonces podría sintetizarlo como que los primarios son del núcleo familiar y los secundarios se forman en base a usos y costumbres que distan de las de otros. Claro, primordialmente por sus costumbres, pero también por su economía y también por sus fines. Ahí la diferencia. Ah, ok, profe, gracias. No de qué. Brian dice que sí, sí le entendió. Excelente. Vamos a ir analizando uno por uno, pero ya lo expliqué, ¿eh? Ya están explicados. Grupo primario es el grupo de personas que, si bien tienen expectativas difusas, tienen la misma estructura tal como la familia. ¿Qué significa expectativas difusas? Fíjense, no necesariamente tienen el mismo fin, como por ejemplo en el grupo secundario de una asociación. En una asociación sí tienen el mismo fin, en los primarios no necesariamente tienen el mismo fin. Tienen el mismo objetivo, ser felices, pero no el mismo fin. ¿Y por qué lo digo? Muy fácil. No todos, pero me imagino que algunos de ustedes deben de tener hermanos. ¿Quién de aquí tienen hermanos? Si son mayores que ustedes, mejor. Pero ¿quién de aquí tiene hermanos que sean mayores que ustedes? Yo te voy a explicar por qué. No me digan que nadie. A ver, dice Regina, yo. A ver, Regina, platícanos. ¿Qué hace tu hermano mayor? ¿A qué se dedica? No, pues solo es un año más grande que yo. O sea, igual estudia la prepa, pero ya él está en segundo. Ok, ya avanzó un poquito más. Ajá.
Ok, le voy a preguntar a Emanuel. Emanuel, ¿tu hermano mayor a qué se dedica? Es estudiante. ¿También es estudiante? ¿Qué estudia, Emanuel? Sí. Es un año mayor que yo. Va cursando, que sería segundo de preparatoria. O sea, también igual que esta Regina, entonces, ok, excelente. Sí. Ahora, no lo estoy quitando, nada más estoy preguntando. Esmeralda, también dices que tienes hermanos mayores. Pues tengo en sí 3 hermanos mayores. Órale. Dos de ellos, bueno, una está trabajando ya. Mi otra hermana pues se dedica a sus hijos y bueno, el que es 4 años mayor que yo estaba estudiando ahorita en la universidad. ¿Y qué estudia en la universidad? Ay, es sistemas de computación, algo así, no me acuerdo bien, la verdad. A lo mejor ingeniería en sistemas computacionales, ¿no? Creo que sí. Que precisamente fue lo que yo estudié en el Tecnológico de Monterrey. Y que parte de eso fue lo que me hizo desertar, ¿eh? No era una carrera para mí. Pero bueno, no tenía la vocación de esa carrera, la verdad. Vámonos con Esmeralda para que se den una idea. Esmeralda, nada más para que nos demos una idea de por qué hablamos de expectativas difusas. Esmeralda, ¿tú quieres estudiar ingeniería en sistemas computacionales? No, ¿Verdad que no? ¿Tu expectativa es diferente o difusa a la de tu hermano? ¿O te quieres dedicar a una familia o si quieres casarte y no vas a estudiar nada? no tampoco. Quiero Entonces estudiar también, criminología. mande, no es ideología, exacto. Entonces tampoco comparte la expectativa de tu hermana, ¿estamos de acuerdo? Sí. Esas son las expectativas difusas. Sin embargo, ¿dejan de ser tus hermanos por tener diferentes expectativas? No, para ¿Qué nada. los une? ¿Qué me dirías que los une? Pues que de cierta forma nos íbamos bien y pues tenemos gustos en otros, bueno, en otros aspectos, pero no en lo que queremos hacer en nuestra vida. Nos Bueno, puede yo gustar creo la que, misma serie o así, pero no el claro, mismo trabajo. exacto. Tienen el mismo objetivo, pero tienen expectativas diferentes. Eso es lo que se refiere el grupo primario familiar, ¿no? Por ejemplo, Emanuel, Regina, que me dijeron que sus hermanos son apenas un año mayor y también están estudiando en la preparatoria, estoy de acuerdo, pero estoy seguro que no quieren estudiar la misma carrera que ustedes. Bueno, estoy seguro, es un decir, a lo mejor sí, ¿no? No lo sé, pero casi estaría seguro que no quieren estudiar la misma carrera, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tienen expectativas difusas. Sin embargo, tienen un mismo fin, un mismo objetivo. ¿Cuál? El amor que se tienen, la felicidad que buscan, el ser precisamente unidos. Ah, ni siquiera están en la misma prepa, Regina. Ahí están, más a mi favor. ¿Ya ves cómo sí son expectativas difusas? Más a mi favor, fíjate, yo pensaría que sí van en la misma prepa. Y bueno, si nos quieres platicar, Regina, si no, no te preocupes. ¿Nos quieres platicar por qué está en otra preparatoria? Digo, porque a lo mejor no vive exactamente contigo, a lo mejor, no sé. No, sí. Sí Lo vive que pasa, contigo. sí, lo Y que pasa luego. fue que pues él quiso entrar al Politécnico y Ah, ya pues yo no hice examen ni nada de eso y él sí hizo, porque pues sí quería. Y ya pues él se quedó y a mí me inscribieron aquí en el Unitec. ya. Yo me imagino que porque la carrera que quiere estudiar tiene que ver con el poli, me imagino, no sé. Sí, por Ah, eso, entonces él desde así que iba en la secundaria dijo, no, pues es que yo quiero entrar al Politécnico por esto y lo que sea, y pues ya. claro. Ya. Fíjense, volvemos al mismo punto, de todas maneras. Expectativa difusa. Esa es la expectativa difusa, ¿sale? Mismo objetivo, pero con expectativa difusa. ¿Cuál es el grupo secundario? Es el grupo de personas que son impersonales, contrario al grupo primario, y por ende formales, pero se reúnen por la igualdad de sus roles o papeles y se dividen en tres, que es lo que ya explicamos. ¿Cuáles son estos roles o papeles? Asociación, que tienen un mismo fin común. Por ejemplo, vámonos el fin de semana, los que decía del altruismo, y vamos a limpiar la carretera de X lugar, o el parque que está en la colonia lo vamos a limpiar, ¿no? Esa es una asociación. Grupos étnicos comparten las mismas culturas y tradiciones.
No es de que digamos, ay, qué naco, ¿y por qué está vestido así? No, simplemente no tenemos la misma cultura. Yo no me vestiría así. ¿Pero por qué no? Porque me veo ridículo. No, no tanto es por eso, que sí a lo mejor te influye, sino porque no es mi vestimenta. Yo, mi vestimenta y mi costumbre, mi cultura y tradición es vestirme con una camisa, ¿no? Y ahora que me estoy cuidando los pulmones por tanto problema de coronavirus y demás, pues ya me pongo chaleco para que siempre estén mis pulmones calientitos, ¿no? Y no vaya a tener algún tipo de problema. Pero eso es otra situación porque tengo diferentes culturas y tradiciones que estas personas y eso hace que ellos sean un grupo y yo sea otro grupo. Y por último, la clase social que va a versar de respecto a su estatus, ¿no? Como verán, en medio vemos como que una pareja muy pobre, en el lado izquierdo vemos una pareja más o menos acomodada, pero definitivo en el lado derecho pues está una pareja sumamente rica, ¿no? Sumamente holgada, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Eso nos divide, claro, muchachos, claro, claro, claro. Fíjense, yo tenía un amigo bueno, es que no nos conocimos en un nivel académico, pero yo estaba en la secundaria cuando lo conocí. Él no estudiaba, nada más para que se den una idea, él no estudiaba. Y yo le decía, ponte a estudiar, no, no, ponte a estudiar. No es cierto, era en la preparatoria, ya me acordé, en la preparatoria. No, 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 no quiero, termina tu prepa, no, no quiero, no. No. Entonces, éramos muy amigos y demás. Cuando ingreso, salgo del Tecnológico de Monterrey porque por X situación, después se los platico, tiene que ver con otro tema, me meto al Politécnico precisamente. Pero es cuando me doy cuenta que no era mi carrera, que en realidad estaba estudiando por otra situación, también se los platico después, y dije, no, me voy a salir. Y bueno, este amigo me dijo, ¿cómo crees que te vas a salir? No te salgas, si yo pudiera estudiar esa carrera, la estudiaría, ingeniería en sistemas computacionales. Y le dije, no quieres estudiar la carrera porque nunca has querido, porque puedes estudiar la preparatoria, puedes terminar una carrera y hacer lo que tú quieras. Es que mis papás que no me apoyan y que no sé qué. Le dije, pues puedes buscar otra solución. Y buscó otra solución, se fue a vivir a Monterrey. Allí empezó a trabajar y su tío le ayudó a terminar su licenciatura, su preparatoria y su licenciatura. Para no hacerles el cuento cansado, muchachos, lo dejé de ver como más de 6 años, regresó y bueno, hoy ya cambió de empleo, pero cuando regresó era director de Microsoft México. Resulta ser que de Monterrey brinca a Estados Unidos, bueno, brinca es un decir, se va a Estados Unidos, se especializa en Estados Unidos, lo contratan en Estados Unidos y como era mexicano le dijeron, vamos a abrir una división de Microsoft en México y queremos una persona que conozca, o sea, que tiene la experiencia, pero que sea mexicano para no tener problemas de ningún tipo, ¿no? En relación a situaciones legales y demás. Y tú eres una persona que se ha desarrollado muy bien aquí en Microsoft en Estados Unidos, te queremos regresar a México. ¿Qué opinas? Perfecto, dice, excelente, yo me regreso a México. Y lo regresan a México siendo director de Microsoft. O sea, ganaba, o gana, bueno, pero les digo, ya ahorita ya no tiene el mismo puesto, ganaba yo lo que 10 veces más lo que yo ganaba, ¿no? Y entonces me habla, me decía, estoy en México, voy, los saludo, nos vemos, y me dice, te invito a mi boda. Y yo, wow, nunca me voy a perder de tu boda. Claro que voy a tu boda, ¿no? Porque él lo invité a la mía y no pudo ir, y bueno, X situación, ¿no? Y me dice, perfecto, va a ser en Mazatlán y bla, bla, bla. No, en Mazatlán no, en La Paz, sí, en La Paz. Va a ser en La Paz y bla, 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 bla. Mira, aquí te doy el hotel, bla, bla. No pude ir. ¿Por qué no pude ir? Porque no tenía dinero para pagar mi boleto, nada más el mío. Ni el hotel estaba carísimo, que bueno, a lo mejor me pude ir en camión, me pude haber quedado en otro hotel y llegado nada más a la fiesta, ¿no? Pero no me sentía a gusto, ¿no? Y ya después que fue la boda me habló y me dijo, oye, ¿por qué no fuiste, no? No pude, me explicó, es que me hubieras dicho, te hubiera prestado dinero, es que no me hubiera sentido a gusto, ¿no? Volvemos a la misma situación económica. De una u otra forma, crea diferentes grupos. Y hoy por hoy, a pesar de que era mi mejor amigo, hoy por hoy ya no hablo con él, ¿no? Porque tenemos diferentes intereses, ¿no? Entonces, ¿es triste? No, no es triste, es una realidad. O sea, debemos de verlo como una realidad. Yo no lo veo como una tristeza, no, al contrario, más bien, bajo un materialismo histórico, mi ambición me dice que tengo que llegar a más, ¿no? Y ya entenderán qué significaría eso de materialismo histórico, ¿verdad?
¿O no? ¿Ok? Recuerden, la ambición de más. ¿Ok? Dale. No debemos perder de vista a la pequeña comunidad, muchachos. Estamos viendo sociedades, organización, y decimos, se organizan desde dos perspectivas, por su función o por su ambición de ser mejor, ¿no? Y entonces se tienen que organizar de esta forma. Y tenemos ciertos elementos que se llaman grupos, categorías y agregados estadísticos. Y los grupos tienen diferentes tipos de grupos, ¿ok? Pero dentro de estos grupos, categorías y agregados no debemos perder de vista a la pequeña comunidad. Esta pequeña comunidad son unos pequeños grupos que no nada más se basan en su cultura y tradición, sino también en su cosmovisión e ideología. ¿Qué significa cosmovisión? Su forma de ver el mundo. ¿Sale? Yo estoy seguro, voy a hacer algo, una aseverancia, una aseveración, que me puedo equivocar evidentemente, pero no lo creo. Yo estoy seguro que la ideología de todos nosotros es terminar nuestra preparatoria para en un momento dado prepararme y ser mejor persona. Número uno. Número dos, para prepararme y a lo mejor ganar dinero. Número tres, para prepararme y ayudar a la sociedad. Son como que los factores normales que el común de nosotros vemos, porque es nuestra cosmovisión. Pero hay pequeñas comunidades que no tienen la misma cosmovisión, ¿sale? Por ejemplo, hay pequeñas comunidades que dicen que el dinero no lo es todo y entonces no deben de trabajar por el dinero, sino tienen que trabajar para ayudar a los demás. Por ejemplo, pequeñas sociedades o pequeñas comunidades como son los grupos religiosos. No estoy diciendo que todos los grupos religiosos profesen lo mismo, pero hay grupos religiosos que profesan la austeridad o la escasez de dinero como una fórmula o una forma de religiosidad, ¿no? Hablando nada más de un ejemplo, en el cristianismo hay una congregación que es franciscana, por ejemplo, los franciscanos, los frailes franciscanos, los padres franciscanos, las congregaciones de monjas que son franciscanas, hacen un voto de pobreza. Y entonces, por ejemplo, yo tengo una cuñada que es monja, y si yo le regalo un par de zapatos, ella se queda con unos y los otros los regala, porque no puede tener riquezas. Y le digo, oye, pero ¿por qué si ya tus zapatos estaban rotos y yo quería darte dos, pues para que pudieras cambiarlos? No, solamente puedo tener los que voy a usar y nada más, punto. Vestidos o atuendos o no sé cómo se le llame, pues igual nada más tiene dos, uno negro y uno blanco. Y entonces se pone el negro, se pone el blanco, se lo cambia. Creo que ahorita ya tiene dos blancos, ¿no? Entonces, y lo lava y demás. Esas son pequeñas comunidades en donde su cosmovisión es totalmente diferente a nuestra cosmovisión. Yo estoy seguro que en su armario, pues no nada más tienen dos playeras o dos blusas o dos pantalones, tienen más, ¿no? Muchos más. Porque esa es nuestra cosmovisión. Nuestro entretenimiento, pues es la tele, los videojuegos, las películas. Y hay quienes tienen de cosmovisión otro tipo de entretenimiento. Esa es la cosmovisión. Y eso lo genera la pequeña comunidad. ¿Cuáles son las más significativas pequeñas comunidades? Las etnias, otra vez los grupos étnicos. Por lo tanto, muchachos, cuando hablamos de grupos étnicos y de pequeñas comunidades, lo vamos a hacer como si fueran sinónimos. Si hay una gran diferencia, vuelvo a repetir, los que son religiosos también formamos pequeñas comunidades, pero a nivel sociológico, a nivel de la materia sociología, la pequeña comunidad los encierra más en los grupos étnicos. ¿Por qué se los comparto? Porque vamos a ver en diferentes textos, incluso ya que están haciendo los foros y que están leyendo su libro, van a ver que de repente no habla de grupos étnicos, sino habla de pequeñas comunidades. Y entonces ustedes deben de recordar que las pequeñas comunidades son precisamente estos grupos étnicos, aunque ya dije y vuelvo a repetir,
sí hay una diferencia entre nada más grupos étnicos, que se basa en cultura y tradición, y pequeña comunidad, que se basa en su ideología o cosmovisión. Pero al final del día son los mismos grupos, la pequeña comunidad y la etnia, ¿sale? ¿Sí queda claro qué es la pequeña comunidad entonces? Sí, profe. Ah, excelente, excelente, muchachos, excelente. Bueno. Ahora, ¿cómo nos vamos organizando o en dónde nos establecemos? Por lo regular nos establecemos en ciudades, ¿sale? ¿Qué es la ciudad? ¿Vale? Inicia su concepto desde Grecia, en donde la ciudad se refiere a los ciudadanos, y ciudadanos, de acuerdo a Roma, se considera a los romanos en el sentido que tenían más derechos que los libertos. Esto suena como que a trabalenguas y a la vez como que ya no le entendí, maestro. Ok, va de nuez. Ciudad se refiere a los ciudadanos. Y esta palabra ciudadanos la utilizaron en la Roma antigua, evidentemente, y solamente a los ciudadanos se les consideraban a los que tenían dos características. Una, haber nacido en suelo itálico, Roma, y otra, vivir en Roma. Si tú naciste y vives en Roma, entonces eres un ciudadano romano. Si tú naciste en otra parte, pero vives en Roma, te llamarían liberto. O sea, tienes la libertad, pero no eres ciudadano. ¿Sale? Si tú eres ciudadano romano, pero vives en otra parte que no sea en Roma o en Italia, entonces nuevamente te llamarían liberto, no ciudadano. Debes de reunir estas dos características para ser ciudadano romano. De ahí proviene la palabra ciudad, de ciudadano, y ciudadano de lo que les acabo de explicar. Pero ahora yo quiero que ustedes me digan a quién le denominan ciudadano, a quiénes de los mexicanos les denominan ciudadanos. ¿Qué características tienen que tener una persona para ser ciudadano? Adelante, Cristina, tienes uso de la palabra. Bueno, considero que una de las características principales debería ser habitar una ciudad, y además, comparándolo con personas que habitan ambientes rurales, Ajá, tendrían que estar adaptados a la tecnología. ok. Tú lo estás manejando desde el punto de vista de lo que es una ciudad. ¿Estamos de acuerdo, Cristina? Sí. Ok, pero quiero confrontarlos en ese tema. Precisamente eso es lo que quiero confrontarlos. Ciudad no se refiere al lugar. Hoy una ciudad lo consideramos como algo bonito. Por eso la imagen que les puse, ¿no? Con edificios, con alumbrado público, con agua potable. Eso es lo que consideramos ciudad. Pero la realidad de las cosas es que ciudad proviene de ciudadano. Y esta característica la adquirimos por una característica nada más. ¿Cuál es? Por una situación nos volvemos ciudadanos. ¿Cuál es? ¿Quién se la sabe? Adelante, Esmeralda. Bueno, no sé si esté bien, Adelante. pero pues para ser un ciudadano como tal, a lo que está queriendo decir, sería que vivieras en ese lugar y apoyaras en ese país. Se oye bonito, pero no es una característica necesaria. No, nadie se la sabe. Bueno, se las platico. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que serán ciudadanos aquellas personas que hayan adquirido la mayoría de edad. Nada más. Todos aquellos que tengan 18 años, por el simple hecho de tener 18 años, son ciudadanos. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo sabemos que somos ciudadanos? ¿Con el INE? Perfecto, con el INE. Y ahí dice ciudadano mexicano. Obviamente tenemos que ser nacionales mexicanos, claro, evidentemente, sí. Una de las características es haber nacido en México o ser de padres mexicanos o haber nacido en una embarcación o navío, bueno, embarcación navío, o avión con bandera mexicana.
¿sale? Que es la forma de adquirir la nacionalidad mexicana. Entonces, sí, que seamos mexicanos, pero alcanzas tu ciudadanía a los 18 años. Por lo tanto, la Ciudad de México se le llama Ciudad de México por sus ciudadanos. Perdón, a menos de que alguien de ustedes tenga 18 años, no es gracias a ustedes que se le dice Ciudad de México a la Ciudad de México. No estoy hablando del nombre, porque ahorita le cambiaron de Distrito Federal a Ciudad de México, no. Estoy hablando de la ciudad, ¿sale? Como la ciudad de Monterrey, como la ciudad de Guadalajara, como la ciudad, hablo de la ciudad. Exactamente, Bruno, antes eran los 21, ahorita platicamos esa parte que es interesantísima de los 21 años. Hoy son los 18 años. No es gracias a ustedes que se le denomine ciudad, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. No lo estoy, espero no me lo tomen a ofensa, ni mucho menos, no lo estoy ofendiendo, sino quiero que me entiendan que no es por ustedes que se le denomina ciudad a una ciudad, sino es por las personas que son de 18 años en adelante. Ahora, mi pregunta es, si al pueblo que no le llamo ciudad, etimológicamente, si ciudad es de ciudadano, ¿significa que en el pueblo no hay mayores personas de 18 años? ¿Ya vieron? Sí, las hay. Claro que los hay. ¿Y entonces por qué al pueblo le llamas pueblo y no le llamas ciudad? Si al final del día también hay ciudadanos. ¿No? Bueno, esto quería confrontarlos, chicos, no se me preocupen, no pasa nada, porque en realidad cuando nosotros decimos ciudad, no hablamos de ciudad. Ah, eso está bueno con el monóculo, Cristina. No hablamos de ciudad, hablamos de urbanización, muchachos. ¿Sale? Ahorita les llevo acá. Bueno, falta todavía más. No hablamos de ciudad, hablamos de urbanización. ¿Qué es la urbanización? Las comodidades que existen. Cuando yo pienso en ciudad, me imagino cines, hoteles, restaurantes, edificios, casas. Y cuando me imagino pueblo, me imagino chozas, tierra, animales. ¿Sí me doy a entender? ¿En dónde hay más comodidad? Pues en una ciudad comparado al campo, comparado a un pueblo. Por lo tanto, cuando me viene a la mente la palabra ciudad, yo lo relaciono con algo que se llama urbanización. Las ciudades son ciudades por su urbanización, no por su etimología, porque entonces a los pueblos les llamaríamos ciudades, porque también hay ciudadanos. ¿Sale? No es que esté mal dicho decirle ciudad nada más a las ciudades, pero sí es conveniente que aclaremos que ciudad se refiere a ciudadanos. Por lo tanto, también los pueblos son ciudades. Ah, pero espérame, maestro, pero yo me refiero a la urbanización. Ah, ok. Si ciudad para ti es urbanización, entonces estamos en lo correcto. Porque obviamente a lo que hoy le denominamos ciudad es porque está urbanizado. Y a lo que hoy le denominamos pueblo es porque no está urbanizado. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. Gracias, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Gracias, Brian. Muchas gracias. A eso es a lo que nos referimos. Ciudades se refiere a ciudadanos. ¿Ok? Observemos aquí una ciudad. ¿Pero por qué sé que es una ciudad? Porque en un pueblo no habría, por decir, estos arcos tan majestuosos, estas esculturas tan bonitas, no habría pisos, sino habría tierra. En realidad estoy hablando de urbanización. ¿Sale? Esta pintura se llama La Academia, en donde encierra a muchísimos filósofos. No me sé todos los nombres de todos los filósofos, pero bueno, al centro tendríamos a Platón y Aristóteles. Platón tiene la mano al cielo diciendo o hablando de las ideas, de un mundo de las ideas, y Aristóteles tiene una mano al frente hablando de un mundo materialista. Platón era más idealista, Aristóteles era más materialista o positivista, ¿sale? Incluso hay una frase célebre que enuncia por qué Aristóteles tiene la mano al frente y dice, es mi amigo Platón, pero es más mi amiga la verdad, ¿no? O sea, estaba en contra de lo que decía Platón, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es cultura general. Ya cuando lleguen a su clase de filosofía, les platicarán también esto que les estoy platicando,
Pero al punto donde yo quiero llegar, que esta es una ciudad, sí, porque son ciudadanos. Sin embargo, consideramos ciudad por la estructura que tiene, que nos da comodidad. Y eso pero eso se llama urbanización. Dice, sin embargo, en ambos lugares los ciudadanos eran personas con conocimientos que los demás no tenían, por lo que fomentaban más el estudio de la agricultura, siendo de esta forma que se divide la ciudad como lugar en donde se cultiva, pero el conocimiento humano. Explico, muchachos. Los ciudadanos romanos, y en concreto en Roma, se establecía la edad de la ciudadanía en base a el conocimiento que tenían, o por lo menos es lo que planteaba Platón, ¿no? ¿Cuándo adquirimos mayor conocimiento? Cuando maduramos nuestro cerebro. ¿Cuándo madura nuestro cerebro? A los 21 años. Por eso en Estados Unidos, Canadá y muchas partes de Europa, la mayoría de edad es a los 21 años, porque ya nuestro cerebro está maduro. No así en México, porque evidentemente en algún momento sí se establecía como edad máxima o como mayoría de edad, no edad máxima, los 21 años, pero les voy a platicar por qué bajaron a 18 años. Otro dato histórico, dato curioso, no es pregunta de examen ni mucho menos, nada más es para que sepan, muchachos. Y que quede claro, la mayoría de edad se alcanza por mi conocimiento, en otras palabras, por mi madurez cerebral. Y mi madurez cerebral la alcanzo a los 21 años. Pero entonces, ¿por qué en México a los 18 años? ¿Que somos más maduros? No, no confundir. No somos más maduros. ¿Por qué en México a los 21 años, a los 18 años, eres mayor de edad? Por un decreto presidencial, ¿sale? Que surgió en el movimiento del 68, ¿sale? Resulta ser, y ustedes ya lo saben perfectamente, que hubo estudiantes que se empezaron a alzar en contra del gobierno, pero pues llegaban las Olimpiadas y necesitaban sublevar, apaciguar a todos estos estudiantes. ¿Qué hacen? Pues la matanza de Tlatelolco, ¿no? Matan a muchísimos chicos y esto provoca que se apacigüen y que se den los Juegos Olímpicos en México, ¿ok? Pero ¿por qué los mataron? ¿Por qué fueron tan sádicos? ¡Qué mala onda!, ¿no? ¿Por qué? Ah, muy fácil, muchachos. Porque eran menores de edad. En ese tiempo alcanzaban la mayoría de edad a los 21 años. Ustedes cuando terminen su preparatoria van a tener apenas 18. Van a empezar a estudiar la universidad y todavía no tendrían los 21 años. Quiere decir que todavía no eran mayores de edad. Estos chicos de la matanza de Tlatelolco no habían alcanzado la mayoría de edad porque tenían menos de 21 años. Como no los podían detener y meter a la cárcel porque no eran mayor de edad, ¿qué se les hizo más fácil al gobierno en turno? Se le hizo más fácil matarlos. Qué cruel, pero una realidad, los mató, porque no los podía meter a la cárcel. Después, y ante todo el conflicto social que hubo y ¿cómo se podría decir? No resistencia, sino la oposición que tuvo de la sociedad, se le ocurrió a Echeverría hacer otra cosa. ¿Qué se le ocurrió? Disminuir la edad de la mayoría de edad. ¿Para qué disminuyó la mayoría de edad? Obvio, para empezar a meter a la cárcel a todos los estudiantes que se sublevaran. Sí, ¿sale? Ya no los iba a matar, ahora los iba a meter a la cárcel. Era mucho más sencillo, por supuesto. Pero oiga, maestro, si yo soy menor de edad no me puedo meter a la cárcel, ¿no? Pero precisamente por eso disminuyó la edad, la mayoría de edad, para que pudieran meterlos a la cárcel. Qué frío, ¿no? Pero bueno, ese es dato histórico, muchachos, ese es dato histórico, ¿vale? No tiene, bueno, sí tiene que ver, pero no estamos hablando de esto. Así es, fue una estrategia, Brian. Fue una estrategia para empezar a meter a todos los estudiantes que no llegaron a matar y que todos seguían en revueltas y demás. Los detenían y órale, a la cárcel. Y precisamente a Lecumberri, porque era la cárcel del momento. A Lecumberri. ¿Sale? Está interesante. Ah, miren, aquí están los nombres de algunos de los filósofos. Está Sócrates, está Epicuro, está Zenón, está Averroes y Pitágoras, Hipatía, la única mujer filósofa, Parménides, Heráclito, que es igualito a Miguel Ángel, o sea, es la imagen de Miguel Ángel, Apeles, que es la imagen de Rafael,
Euclides o Arquímedes y Plotinio. Obviamente, Aristóteles y Platón, ¿no? Y la imagen de Platón es la cara de Leonardo da Vinci, que fue el que, perdón, fue el que pintó, Leonardo da Vinci, pintó este cuadro que se llama La Escuela de Atenas, ¿sale? Y bueno, también es dato histórico. Y entonces volvemos a caer en el punto, la urbanización consiste en centrar a la población en las ciudades como áreas de oportunidad, en el sentido de ser más placentero el trabajo. No es lo mismo tener que ir a trabajar de sol a sol, en los cerros, que te va a salir a lo mejor una serpiente y te puede picar. No es lo mismo a estar bien padre en a lo mejor un monorriel, en un monociclo como el que está, y más máxime que es eléctrico, ¿no? Y va este sujeto, ¿no? En su monociclo a toda velocidad, sin ningún problema, ¿no? Entonces, es la comodidad lo que da la urbanización, y es la urbanización lo que hoy conocemos como ciudad, porque etimológicamente no es lo que entendemos de ciudad. Ciudad proviene de ciudadanos, y en los pueblos también hay ciudadanos, se le tendría que decir al pueblo también ciudad, pero no le decimos ciudad por la urbanización o la poca urbanización que tiene, y a la ciudad le decimos ciudad por la gran urbanización que tiene. ¿Sí queda claro, muchachos? Dice, Edson respondió. A ver, ¿qué me respondiste, Edson? Maestro, esto está en contenidos semanales porque se me trabó y se me quedó en la diapositiva 2. Sí, esta es la unidad 4, está en la semana 5. En la semana 5 lo pueden encontrar estos temas. ¿Va? En la semana 5 están estos temas. Ok. Vámonos al siguiente que se llama organización social. Ojo, muchachos, ojo. Ya estamos bien hablando de la organización social, sí, pero no hemos visto cómo se organiza. Oiga, maestro, pero hablamos de grupos sociales que son primarios y secundarios, pues así se organiza, ¿no? Sí, así se organiza, pero todavía no hemos tocado el tema de su forma y sus elementos fundamentales de este tipo de organizaciones. Quizá yo lo abordamos, pero no lo vimos punto por punto. Entonces vamos a decir que la organización social es la unión de individuos con una estructura que buscan cumplir un objetivo en la interacción entre sus miembros, en la cual se establecen roles y están reguladas por normas. Irving, los foros no hay una calificación como tal. Ahorita, ¿qué estoy haciendo yo? Tengo una relación, una estadística de quién me ha cumplido el foro y quién no me ha cumplido los foros, pero en realidad no tiene una calificación el foro, ¿sale? Por eso nunca te va a aparecer con calificación el foro. Pero yo estoy llevando una estadística, y si en algún momento un foro está mal hecho, es decir, no cumple con las características de las preguntas, de las respuestas o algo parecido, se los hago saber sin ningún problema, ¿sale? No, gracias a ti. Perdóname, ya ando sufriendo con mi garganta. Ok, entonces, nuevamente, sí, ya vimos grupos primarios, maestros, sí, ya lo vimos, pero son los elementos de una sociedad. Ahora vamos a ver cómo se organiza la sociedad, y esta organización se da en base a objetivos. Oiga, maestro, pero dijimos que, por ejemplo, podemos tener el mismo objetivo, pero no podemos, o podemos tener diferentes enfoques, como en el grupo primario. Pero si dejamos de tener los mismos objetivos, ya no estaríamos en el grupo primario, sino estaríamos en un grupo secundario. Sí, estoy de acuerdo, pero no se refiere precisamente estos objetivos a los objetivos que tú y yo tenemos. Se refiere a los objetivos que la sociedad tiene, bajo sus roles y sus normas principalmente. Lo explico, muchachos, lo explico. No es lo mismo que me junto con mi papá y mi mamá en una comida porque tenemos el mismo objetivo. ¿Cuál es? Relacionarnos, comunicarnos, tener una comunicación en ese momento, y, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo se puede decir? Se me fue la palabra. Cuando estoy... distracción. Y tener una distracción, ¿sale? Ese podríamos decir que es nuestro objetivo en común, sí. Pero, ¿se acuerdan cuando hablábamos
perdón, cuando hablamos de los agregadores estadísticos, en donde en realidad no te conocías, pero sí tenías un interés en común. ¿Cuál era el interés? Que te regalaran esa pluma, pero de este agregado generó un grupo social porque empezaste a hacer un grupo de WhatsApp y entonces dijiste que se ibas a mandar información y se pudieron después reunir nuevamente. Entonces, de ser un agregado estadístico se volvió un grupo social. Sí, estoy de acuerdo. Habrá ocasiones, perdón, antes de eso. Estoy de acuerdo, pero al final del día coincidieron ahí por un interés, perdón, por un objetivo en común, aunque no sabían que tenían el mismo objetivo. ¿Cuál era el objetivo de ir al centro? Pues a lo mejor divertirte o salir de tu encierro. ¿Estamos? Y ahí encontraste, ¿no? Por una situación, un agregado estadístico a un grupo social. ¿Sale? No dudo que a la persona que encontraste, si tú le preguntas por qué veniste, te va a decir para salir de mi encierro. Y a lo mejor encuentras otra persona y le preguntas por qué veniste y te va a decir para salir de mi encierro. ¿Qué quiero darles a entender? Que no necesariamente tenemos que conocernos para tener un mismo objetivo en común. ¿Sale? Eso es lo importante en esta organización social, que la organización social se va a ir dando mediante grupos, categorías, agregados, pero porque tenemos un mismo objetivo siempre. Vuelvo a insistir, no hay que confundir esto con nada más grupo social. No, se puede dar en grupos étnicos, en clases sociales, por supuesto. ¿Sale? Por supuesto. Y obviamente no necesariamente tengo que buscar y decir, oigan, ¿quién tiene el mismo objetivo que yo? No. ¿Por qué? Porque si cumplimos el mismo rol, vamos a tener el mismo objetivo. Es decir, si todos son estudiantes de preparatoria, ¿cuál va a ser su objetivo? Pues estudiar la preparatoria. Eso es como se da la organización social. ¿Sale? Y esta organización social tiene dos formas. ¿Qué es la forma? Es aquella que cuenta con organismos especializados y profesionales. ¿Sale? Esta organización no es cualquier tipo de... Esta tramitación no es cualquier tipo de tramitación, muchachos. Sino que está debidamente estructurada. De ahí que tenga que ver las normas. Observemos que aquí se ve un juez con una balanza y un mazo, o se llama, ¿cómo se llama? Como martillo. Ay, se me fue el nombre. Ahorita les digo cómo se llama. Tiene otro nombre, o por lo menos en el derecho tiene otro nombre, que se me olvidó. Bueno, lo podemos llamar ahorita martillo o mazo, pero tiene otro nombre. Mande. Mira, ya se va a terminar la clase, pero vamos a manejarlo de una forma muy interesante. Un grupo social es tu familia. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero esta familia está organizada de una forma muy específica. ¿Quién la organiza? De primera instancia, tu familia. Pero en segunda instancia, el gobierno organiza tu familia. ¿Por qué? Porque si tus papás se casaron por el civil, el gobierno les dio la facultad de casarse. Hay un acta de matrimonio que el gobierno estableció. ¿Sale? Si se llegan a divorciar, no hay un acta de divorcio como tal, pero sí hay una anotación que se hace en el acta de matrimonio en donde se da la disolución del vínculo matrimonial. ¿Estamos? Pero si, por ejemplo, tu papá se sale de la casa, está obligado a darte alimentos. ¿Quién lo obliga? El gobierno. Por lo tanto, en este grupo social hay una organización social. ¿Queda más claro así, muchachos? Entonces, los objetivos de una organización social son impuestos por alguna autoridad. Por supuesto, y es una armonía, una paz, etcétera. Pero ojo, Cristina, son impuestos por una sociedad, pero también los mismos grupos sociales lo buscan. No sé si me doy a entender en este punto. Sí. ¿Ok? ¿Cómo qué buscan? Bueno, por ejemplo, ¿no? Mi familia, yo soy un menor de edad,
Mi papá se va de la casa, se divorcian mis papás, se va de la casa, ¿no? Oye, papá, pero necesito para mis útiles, necesito para comer. Ah, no, pues hay que tu mamá se haga cargo. No, espérame. La ley dice que tú tienes que pagarme mis alimentos y los alimentos significan vestido, entretenimiento, educación, alimento como tal, etcétera. ¿Sale? Entonces te corresponde. Ah, no, pero yo no te voy a dar nada, entonces te demando. Y es gracias a esta organización social, al gobierno, que entonces me vas a tener que dar alimentos. ¿Sale? Esa es la organización social. Y hay un objetivo, sí, la armonía, la paz, la estructura de una sociedad. ¿Sí queda más claro, chicos? Sí, profe, gracias. Excelente. Vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí. Y la próxima clase volvemos a ahondar en la organización social. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Buenos días, excelente. Bueno, dejo de grabar. Dejo de grabar. Voy a quitar